La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. El último peldaño. El fenómeno de la posesión sucede cuando el diablo, o el ente maligno, para los que creen en él, entra en un ser humano, entra en el cuerpo de una persona y empieza a manipular, a gobernar todos sus sentimientos, todo su comportamiento, y empieza a hacer que esa persona pues se exprese de una manera especial, empiece a maldecir, a tenerle aversión a todo lo divino, a todo lo que tenga que ver con la bondad, con lo bello, y se dedique simplemente a hacer el mal en todas sus manifestaciones. Frente a eso, la Iglesia Católica tiene una solución, el ritual del exorcismo. En este programa hemos hablado en diversas ocasiones de este ritual, pero a veces las cosas no son tan tremendas, a veces las posesiones no son tan espectaculares como las que hemos visto en películas de cine o hemos leído en novelas de miedo. A veces hay obsesiones, hay estados verdaderamente extraños, inquietantes, y que en algunas ocasiones son achacados por determinados exorcistas también a la intervención de seres malignos o simplemente, quizá, de seres fallecidos que no descansan en paz. Esta noche, amigos oyentes, los peldaños de nuestra escalera nos llevan a esa forma de posesión o de obsesión o de manipulación por parte de entidades que ya no están en este mundo y que de alguna manera también existen unos cauces, existen unos mecanismos por parte de los exorcistas para acabar y para aliviar estas dolencias. ¿Lo cree o no lo cree? Nosotros ni entramos ni salimos, pero esta noche nuestro invitado nos va a hablar de ello. Y el invitado que tenemos esta noche es un buen amigo del programa, nosotros es un miembro del equipo porque lo queremos como parte de este programa. Iñaki Carmona, buenas noches. Hola, buenas noches. Y así me siento yo, parte del equipo. Claro que sí. Pues Iñaki, como no se puede estar quieto y no sabe estar de vacaciones tumbado en una hamaca tomando el sol, pues se ha ido este verano a Galicia y se ha puesto a investigar, preparando, por supuesto, nuevos libros, nuevos trabajos, nuevas investigaciones también. Y se ha metido en un mundo difícil, complejo, inquietante, decíamos antes, que es el mundo de los exorcismos. Y además, decir exorcismo, decir intervenciones del maligno y estar en Galicia con meigas y con todo el ambiente que Galicia tiene, pues la verdad es que tiene doble mérito. Así que vamos a entrar en eso porque tú has tenido la oportunidad, Iñaki, este verano de investigar y de hablar sobre todo con sacerdotes que están llevando a cabo esos rituales. Y también de hablar con uno de los más entendidos, los más expertos exorcistas que hay en España, el padre Fortea, con el cual tuviste la ocasión de tener una larga entrevista. Y esta noche pues has tenido la amabilidad no solamente de que nos vas a hablar de todo esto, sino que además también nos vas a ofrecer algunos fragmentos tanto de las conversaciones con uno de esos sacerdotes como también con el padre Fortea y alguna sorpresa. Hablábamos antes de empezar el programa de que a veces en estos rituales o simplemente hablando con uno de estos sacerdotes sobre estos temas, los equipos de grabación empiezan a detectar cosas extrañas.
y eso esta noche también lo vamos a ofrecer a nuestros oyentes. Si te parece, vamos a hablar un poco de ese fenómeno de la posesión en nuestro siglo XXI. Parece que todo el mundo cuando oye la palabra exorcismo o oye la palabra poseso, pues se acuerda del padre Carras, ¿no? Se acuerda de aquella famosa película, de esas situaciones límite en las que una niña escupe algo verde y la cabeza gira. Y esto muy pocas veces sucede, por no decir nunca. Realmente cuando hablamos de posesiones estamos ante algo mucho más sutil, ¿no es así? Pues sí. Mira, afortunadamente el fenómeno del exorcismo pues se ha actualizado también. Entonces, desde aquellos tiempos primitivos donde al supuesto poseso se le practicaban trepanaciones y violentos golpes, creyendo que el daño también se lo infligían, por ejemplo, al espíritu maligno que lo poseía, pues hoy en día, afortunadamente, los exorcistas están bastante preparados, son especialmente cautos y están instruidos en materias no solamente teológicas. Entonces, claro, a grandes rasgos saben diferenciar, por ejemplo, dónde está la línea de separación entre un hipotético poseso, pues de por ejemplo, un cuadro de paramnesis o un trastorno de la ideación o un delirio de exaltación. Bueno, lo único que sí un poco a decir a modo de información para situar al oyente es que el término exorcismo pues viene del griego y es conocido solamente en el lenguaje eclesiástico. Entonces tiene 3 significados: conjurar, demandar con insistencia y librar del espíritu del mal. Por tanto, el exorcismo son conjuros u órdenes hechas en nombre de Dios para que el demonio deje de ejercer influjo en las personas, en los lugares o en las cosas. Y es un sacramento. Uh-huh. Pues tú has tenido la posibilidad de hablar de cerca con sacerdotes que en estos momentos están practicando exorcismos y lo están haciendo casi cotidianamente. Y no solamente en cuadros, como os decíamos antes, sino en cuadros muy casi domésticos, ¿no? Has estado en el Santuario de la Virgen del Corpiño, un lugar pues cargado de historia, cargado de leyenda, y a mí me gustaría un poco que nos contaras tu encuentro con su sacerdote en ese lugar tan emblemático, en una Galicia tan genuina y tan llena de fuerza. Claro, bueno, el Santuario del Corpiño pues se sitúa en la comarca de Deza, que es la capital, en Lalín, que sí, digamos que es el kilómetro cero de Galicia, y pertenece pues a la parroquia de Santa Eulalia de Losán. Allí hubo una leyenda donde bueno, había un ermitaño que tenía fama de santidad, posteriormente muere, los paisanos le entierran, su cuerpo permanece incorrupto, y bueno, a lo largo de los años pues hay un fenómeno de aparición. Relacionado con este fenómeno de aparición, pues se convierte en un centro de peregrinación más. Aparentemente pues guarda relación la misma tipo de costumbre que en otros, es votos, contacto con imágenes, imposición de estampitas, pero bueno, tiene la singularidad, y por eso estamos hablando de este santuario hoy, de que a su Virgen pues se relaciona con las doenças do espíritu, las dolencias del espíritu. Esto es una cosa como muy intangible, ¿no? Y aquí tienen enfermedades o afecciones de origen psíquico, pues con esta reliquia, la reliquia perteneciente a la Virgen, un trozo de velo que se trajo de Roma, pues parece que tiene bastante éxito, y además, bueno, allí lo que se produce singularmente es una catarsis colectiva motivada por la fe. Uh-huh. Es decir, que estamos ante esos fenómenos que tienen más que digamos iba a decir de religioso, ¿no? Más de religioso tienen de sociológico, ¿no? En este caso sería. Pues sí, claro, es que estamos en Galicia. Galicia, ya sabes que Galicia es muy singular, como has dicho. Allí han pervivido, existen todavía reminiscencias, lo que son celtas, reminiscencias paganas, y hasta muy avanzado el desaparecido Prifiliano, pues siguieron hasta influencias prifinialistas. O sea, todo esto al final pues crea una forma de ser que pues se traduce, por ejemplo, en el curioso, en el singular párroco que lleva allí este tipo de exorcismos, don José Donsón, al que tuve oportunidad de entrevistar. Si quieres te hago un retrato de lo que es el párroco. Por supuesto, sería muy interesante. Sí, claro, bueno, pues el párroco, él se define como un pastor o como un cura de aldea, pues que la única gracia que le atribuye es al Espíritu Santo. Y entonces, claro, en el ejercicio de ese ministerio, pues él ejerce una serie de dones. Yo los llamaría discernimiento de espíritu, porque él
él es capaz de entrever si tienes una suerte de influencia negativa, y él puede actuar sobre entidades menores o difuntos. O sea, esto es muy curioso. Él es capaz de ver si la persona está poseída o sufre algún tipo de influjo maléfico, incluso solamente observándole la mirada. Eso también es muy curioso. La verdad que sí. Y bueno, y parece ser que ahí acuden todo tipo de personas y parece que buscan solución a males que no tienen por qué ser necesariamente infestaciones, ¿no es así? Claro, bueno, lo que he dicho antes de que aquí en Galicia, pues los elementos de la naturaleza y todo eso son reminiscencias paganas, entonces esto se ha llevado al terreno de la creencia. Allí creen mucho en lo que llaman los corpos abiertos. Entonces eso es personas a las que se le ha introducido un espíritu, el espíritu de un fallecido. Esto no llega a ser un fenómeno de posesión demoníaca, sino que el muerto simplemente se sirve, por ejemplo, del cuerpo para recordar a los vivos que hay promesas incumplidas y cosas similares. También, por ejemplo, en el imaginario gallego, pues los muertos prácticamente viven en un lugar inmediato a los vivos. A veces toman formas de animales o se reúnen en encrucijadas o en puertas de finca o junto al fuego de la leira, que es donde se hace la vida social en Galicia. Y claro, no olvidemos que estamos en Galicia y que los celtas aquí celebraban el principio de año el 1 de noviembre. Claro, también existen posesiones, técnicamente hablando, pues de diablos sobre personas. Aquí se llama ramo cativo, y una de estas creencias son las que allí son tratadas en el Corpiño. De luego, para entender todo esto hay que haber visitado Galicia. Yo he tenido la fortuna de estar este verano por allí y te puedo decir que también yo creo que está, entre comillas, la fortuna de vivir varios días con una de esas nieblas que suelen ser bastante habituales, según me dijeron los gallegos. Y bueno, pues ves, por ejemplo, la Torre de Hércules entre brumas y sonar las sirenas de los barcos que casi están uno pegado a otro y que no se ven, y que para poder ver la parte de arriba de la torre pues hay que casi pegarse a ella porque como te alejes un poquito desaparece. Pues eso condiciona un carácter y condiciona también posiblemente un acervo de creencias. Vamos a escuchar, si te parece, de esa entrevista que tú has realizado a este señor, a don José Donsón Peña, pues cuando habla del caso de una niña de 17 años, del que luego te vamos a preguntar. Una niña de 17 años, pero tiene 10. Con la madre, la niña lleva 7 días, 8 días, muy mal. Sin embargo, yo estaba ya perfectamente recuperada. Es decir, que una niña que llega con una enfermedad, con algún problema, y es el propio párroco el que a través de un ritual pues la consigue recuperar. Claro, es que esto forma parte, como tú bien has hecho el retrato, de la idiosincrasia gallega, y este tipo de males intangibles que se atribuyen pues a entidades o a una especie de cultura de muertos. Y bueno, claro, Donsón es un cura gallego. Es un cura gallego. Eso hay que entender al personaje en su contexto. Entonces, claro, en este contexto, este tipo de creencias son difíciles de entender desde fuera. Allí, por ejemplo, ya te digo, entre otras cosas que se me han ido antes, existe el mal de aire, por ejemplo. Fíjate qué cosas más curiosas, que se contagia por las exhalaciones de ciertas personas o animales. El meigallo, que es una especie de hechizo perturbador que se posesiona a la persona, sin llegar a ser, por ejemplo, un espíritu. El mal de ojo, o el aire de difunto, que se contrae, por ejemplo, al pasar un entierro si uno no toma, por ejemplo, una serie de precauciones. Es decir, aunque la Iglesia censura estas creencias, el padre Donsón no tiene, ningún complejo en remitirse a que él obra y a través de él opera el Espíritu Santo, con lo cual él, digamos que este fenómeno lo tiene tan interiorizado como sus propios parroquianos. Es lo que decía antes de catarsis colectiva. A ellos les funciona y bueno, también hay que respetar que debajo de todo eso subyace el elemento de la fe. Entonces también hay que ser respetuoso. Lógicamente Aguada, que es medio gallega. No, soy gallega. Pues estaba haciendo que sí con la cabeza a todo lo que estabas diciendo, Iñaki, porque ella ha vivido también en esa zona y conoce. Y aparte, no sé si usted conocerá la parte toda de Palas de Rey, Taboada, toda esa parte que es el centro de eso, ¿no? Entonces me admiro y lo único que no le perdono, que no le puedo rechazar nada.
todo lo que ha dicho es auténtico y real, ¿no? Pero, Mari Carmen, yo quiero romper una lanza aquí y que nadie piense que estamos hablando mal de Galicia. No, ni mucho menos. No. Es decir, eso yo creo que es algo que forma parte de la cultura. Es que es autóctono. Y que es tan respetable como otras creencias. Antes de entrar al programa estuve hablando contigo afuera unas ciertas cosas rituales y en la montaña, con fuego, bueno. Entonces este hombre, perdona Iñaki que te diga hombre. Sí, mejor, sí. Vamos Iñaki, veo que estás hablando de una cultura que yo la conozco, lo que pasa es que aquí Joaquín, a pesar que nos conocemos muchos años, más de 20 creo, pues nunca me ha visto a mí hablar ni ha oído hablar de nuestra cultura, porque yo me siento celta al 100%. Entonces practico mucho, e inclusive lo que hace este señor, este párroco, es lo natural que hace cualquier, digamos, entre comillas, meiga, ya que se llama meiga, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este hombre, aparte de ser cura y tener la facilidad y la potestad de la Iglesia y del papado, pues él tiene otras cualidades a donde percibe la enfermedad de la persona. Pero, mira, te felicito, no te puedo decir nada, no te puedo rematar en nada, porque es auténtico. De todas formas, Mari Carmen, yo creo que tampoco podemos perder de vista que... Es que me ha emocionado, Joaquín, y tú me conoces. Ya me he dado cuenta. Yo quería decir que no pensemos que don José Donsón, en este caso, es un cura que se aparta de la doctrina de la Iglesia, porque vamos a escuchar ahora un fragmento que nos ha pasado Iñaki, en el cual él habla del diablo, y cuando habla del diablo está en los cánones de lo que la Iglesia dice. Vamos a escuchar a don José Donsón. Es un ser, es una criatura de Dios, es un ángel. Ángel malo, pero ángel. Y la fuerza que tiene es extraordinaria. O sea que él no se sale un ápice, ¿verdad, Iñaki?, de lo que es, tal y como define la propia Iglesia al diablo, y por lo tanto respeta mucho el poder que dentro de la creencia católica tiene el diablo. No, correcto. Él, vamos a ver, lo que he dicho antes, hay que entender al personaje en su contexto. Don José Donsón es un hombre de fe, él experimenta y vive su fe. Lo que pasa que sabes que cada persona pues luego le da una lectura singular al medio en el que se desarrolla. La verdad que en esta idea del diablo coincide absolutamente con Fortea, lógicamente. O sea, el demonio es un ser, es un ángel caído, y esto doctrina de la Iglesia, y esto lo creen a pies puntillas. Claro, él habla, si te das cuenta, por ejemplo, del diablo, se extiende un poco más y dice que es un personaje mentiroso, un personaje taimado, que hace, por ejemplo, gala de unos poderes extraordinarios. Lo que pasa es que él atribuye estos poderes por ejemplo, a los poderes que él ejerce los atribuye lógicamente al Espíritu Santo, pero él es muy precavido, y él me previno y me dijo, bueno, es que claro, aquí me viene mucha gente que hay gente que también tiene una serie de poderes parecidos a los míos, pero que lógicamente no los otorga el Espíritu Santo. Entonces, claro, ¿quién otorga esos supuestos dones, esos supuestos poderes? Pues los otorga el diablo. Entonces él está hablando de las personas que se dedican, por ejemplo, a prácticas ocultistas o a prácticas mágicas, o en ese aspecto pues le vuelve a salir otra vez el sacerdote, y yo no digo que no lleve parte de razón, porque claro, él lo cree así, pero bueno, eso forma parte, como digo yo, de la doctrina de la Iglesia. No es herético, desde luego, lo que él dice. Sí, mira, Iñaki, yo creo que este sacerdote, exactamente se acoge a la religión porque él siente a la religión y la quiere y está por ella, pero sí la base de él, la base desde niño, no la cultura, pero sí entramos un poco en la cultura. Si es gallego, él, aunque no se considere igual que los demás, porque están endemoniados, según cree él, porque no practican el Espíritu Santo, pero él en realidad de fondo tiene la cultura desde pequeño, y aparte la ha acoplado
a la parte religiosa, acoplado, y él trabaja con el Espíritu Santo. Pero si en el fondo todo es lo mismo, es lo que yo considero que es todo lo mismo. Sí, pero fíjate, Mari Carmen, vamos a escuchar ahora una declaración también del padre Dosón, que esto sí que rompe con la doctrina de la Iglesia. La Iglesia no reconoce, bueno, que yo sepa, vamos, no reconoce que los espíritus de los difuntos pues puedan hacer ningún tipo de mal a nadie, porque en principio no son como el diablo, que sí que puede tener ese poder para meterse en el cuerpo de las personas, ¿no? Pues vamos a escuchar cómo él habla de la posible influencia de los muertos sobre los vivos. Cuando te vienen, y a veces te vienen, sobre todo con esas almas perdidas que hay, de las que nos habla el padre Antonio Portea, que en eso sí se lanzó, dijo, si tengo que rechazar lo que digo, lo rechazo. Ahora lo que sí está claro es que hay muchas almas perdidas que andan vagando por el mundo, y quieren ir a la luz, hay que subir a la luz. Y eso se le nota muy bien a la persona, si tiene un espíritu, diríamos, de un muerto o no lo tiene. Por lo menos yo se lo noto inmediatamente. Iñaki, ahí sí que yo creo que se aparta un poco de la tradición, bueno, la tradición no, de la doctrina de la propia Iglesia, ¿no? Sí, claro. Además es que lo que hablamos antes de que es difícil que no lo haga. Él, como ha dicho Carmen, es un personaje sumerio. Y claro, allí él introduce el matiz diferenciador que luego cuando tratemos a Portea ya verás cómo tiene su uso aquel. Supuestamente las posesiones, el fenómeno, técnicamente la posesión solamente puede actuar pues entidades menores, ángeles, o sea, son ángeles caídos, pero son ángeles. Personas fallecidas no pueden posesionarse de una persona viva. Y él está hablando de que muchas de las personas que van allí no tienen demonios, ni siquiera tienen la influencia. La voluntad de esa persona la está dominando esas almas perdidas, que dice él, esas almas vagabundas que tratan de buscar la luz y que se pegan, parasitan a una persona viva, y él les ayuda, digamos, a limpiarse de ese tipo de entidades. De hecho, la fachada de la iglesia está llena de cruces fuera que dan testimonio de ese tipo de espíritus que supuestamente ha ido limpiando. Uh-huh. Sí, María. Sí, también, Iñaki, hay una cosa porque yo no considero cuando una persona se siente, digamos, no poseída, pero sí atrapada por un espíritu o por un ser que se ha ido, siempre generalmente, y con mucho respeto a ti y a las personas que estudiáis todo esto, siempre generalmente cuando un espíritu se hace notar es porque ha dejado algo en su entorno que no ha cumplido o que no le ha cumplido a él, a su familia. Esa es la creencia mía, porque yo soy un medium, para que me entiendas. Entonces, cuando yo no creo en la posesión en sí de un espíritu. La posesión para mí es la posesión del diablo, digamos, ¿no? Pero el espíritu se manifiesta cuando realmente hay algo que cumplir, tanto de parte del que ha dejado a medias en una familia, y que hay que, por ejemplo, una herencia que está un poco como maldecida y hay que recuperar y unir a la familia. Pues generalmente interviene de esa manera, o que no ha sido cariñoso, o que ha sido maltratador, o que lo han maltratado, o en el momento de su muerte no ha tenido realmente lo que él quería, el cariño cercano, y no lo han ayudado a que se vaya. Y ahí empieza eso. Lo otro, por eso este señor, que es gallego, también manifiesta, porque las raíces de él es la cultura gallega, junto con la iglesia. No sabe, está en una medianera, ¿no? Eso es lo que yo creo, y lo que yo durante muchos años, más de 50, he venido viendo lo que pasa con los espíritus. Pues para que veamos lo que es capaz de suceder cuando se está hablando de estos temas y cuando hay un ambiente, pues vamos a pedirle a Iñaki que nos presente lo que vamos a escuchar a continuación, que es una inclusión psicofónica, supuestamente, que se produjo justamente cuando estabas hablando con el padre Dosón.
Sí, y además correcto porque, ¿te acuerdas que lo comentamos en privado? Fue muy curioso porque normalmente tiene todas las características psicofónicas en el sentido de que se autoinvita y parece que está participando de la conversación como nomás, porque era justo cuando el padre Dawson me estaba comentando todo esto de cómo funciona el mundo de los espíritus y demás, y aparece una voz que parece decir de acuerdo. Pues vamos a escuchar esa voz 3 veces. Parece que yo, escuchándola con mucho detenimiento, estoy de acuerdo. ¿Qué dice de acuerdo? Valga la redundancia. Vamos a escucharla ahora. Y ahí, en principio, vosotros no escuchasteis nada. No, claro, eso estábamos hablando él y yo en un rincón de la iglesia, como habéis podido ver, tiene la fuerza del documento sonoro de la espontaneidad, o sea, oye un niño de fondo, se oye gente que... lo que pasa que en un momento dado, esa voz además, acuérdate muchas veces de que tiene esa característica de que parece que está situada en otro espacio. Es cierto que hay, no sé, hay que ser muy precavido con esto de las voces paranormales en ambientes que no sean programados, pero sobre todo es que se contextualiza justo, acaba él de decir la frase que me está explicando cómo funcionan la influencia de los espíritus sobre las personas vivas, y es que es en el segundo 1 siguiente a que termina su frase y sale esa voz que dice de acuerdo. Nos llega una interesante cuestión de nuestro amigo Rafa Caset, que nos dice: si el diablo es un ser físico o una fuerza inteligente y no una concepción abstracta del mal, ¿también existirá Dios como fuerza contrapuesta? No un Dios en plan Capilla Sistina con sus barbas y su luz 10 mandamientos, pero sí como fuerza inteligente y pensante. ¿Nos obligará el diablo a volver a creer en Dios? La verdad es que es un razonamiento que a estas horas de la madrugada nosotros pues nos sobrecoge. Iñaki, ¿qué opinas? Pues que primero que tienes oyentes muy inteligentes, desde luego. Y bueno, estoy completamente de acuerdo. Ya hablaré más adelante como el diablo, si da tiempo, pues es una tramoya de la mitología hebrea, de la mitología griega. Es una idea de la dualidad. Entonces, claro, tampoco vamos a ponernos a debatir ahora teológicamente, porque yo lo que quiero simplemente, pues no interpretar sus palabras o lo menos posible y ofrecer el testimonio suyo pues directo para que la gente juzgue por sí misma. Estuviste, además de en este santuario de la Virgen del Corpiño, te moviste por otras zonas, estuviste también en San Campio. ¿Qué otras historias te encontraste? Pues sí, bueno, San Campio, que se localiza en la parroquia de Entins, cerca de Autes y de Noia, donde las famosas lápidas, pues cuenta entre sus paredes con un extraño santo romano que se llama San Campio, precisamente traído de Roma por el cardenal Cirada. La mediación dramatúrgica que ofrece este santo, pues los mismos desórdenes de tipo nervioso, digamos, que se observan en el Corpiño. Entonces aquí también es frecuente ver ejaculatorias, espasmos, convulsiones. La forma de echar el meigallo, el rito es muy bonito. Hay que dar 7 vueltas a 2 cruceiros, luego dirigirse pues a la cercana capilla de la Virgen del Rial, dar otras 7 vueltas y por cada vuelta beber un trago de la fuente. Se retorna a donde está el santo incorrupto y se toma pues el aceite de la lámpara que lo ilumina, o se le pasa un pañuelo si una persona que tiene este tipo de mal no ha podido ir. Lo curioso de todo esto, cuando finaliza el rito, pues que hay muchos testimonios que atestiguan como muchos romeros empiezan a vomitar una especie de mezcla de bilis y de bolas de pelos. Algo es un aporte lo que empieza a aparecer ahí, ¿no? Algo físico y contundente en este caso. Desde luego Galicia es entrar en ella y empezar a tener sensaciones, empezar a vivir Galicia mágica. Galicia mágica. Yo creo que es donde más toma su significado esa palabra. Y Galicia inquietante, porque también es inquietante, tiene rincones. Yo recuerdo algunas carreteras de Galicia que bueno, están prácticamente tapadas por la vegetación, y carreteras que, aunque son carreteras nacionales, pero son muy estrechas, y saliendo de las autopistas, pues te encuentras con unos caminos en los cuales los que no estamos acostumbrados, porque somos de una zona como es Murcia, que bueno, todo está pues muy despejado, ¿no? Pero te metes en un bosque gallego y vas por en medio de una carretera y dices, bueno, esto sale a algún sitio, esto termina en alguna parte, porque no ves ni casas, de
De vez en cuando te encuentras un pequeño caserío o te encuentras una casa aislada, hasta que llegas a una población, pues pueden pasar muchísimos kilómetros. Son muy acogedores también. Sí, por supuesto, Sí, pero además es ese contraste con los que pues somos a lo mejor más mediterráneos y estamos más acostumbrados a espacios muy abiertos. Sí. Otra cosa que me llama mucho la atención de Galicia es que prácticamente no puedes ver el paisaje porque los árboles son tan altos que es imposible llegar a ver el paisaje, ¿no? Y antiguísimos, con muchos años. Pero también, no sé si te habrás enterado, y te voy a tutear, Iñaki, Sí, con hombre, mucho Carmen, respeto, porque lo mejor casi puede ser hasta tu abuela, no sé qué edad tendrá. No tanto. No tanto, pero bueno. No sé si también te habrán comentado un tipo de maleficio que se habla ya muchísimo, que en la antigüedad, no tan en el siglo pasado, pues habían con una simple oración que ellos tenían, pues hacían ponerse a una determinada persona como un trompo en las ventanas y a dar vueltas. Eso ellos sí, te han contado, ¿verdad? Sí, porque date Sí. cuenta que lo que hablamos de que se recogen muchas reminiscencias celtas o paganas. Sí. Y era el baile del abellón. Sí, exactamente. Entonces, cuando moría el difunto, una de las formas de hacer el velatorio, Sí. mira qué curioso además. Mi abuela lo hacía, Era- mi abuela, sí, en era la casa de mi abuela pasó eso. Sí, señor. Sí. Pues mira, me alegro que me lo cuente porque es un testimonio vivo. Pues sí. Y pensaba yo que era de mucho más antiguo. Y se cogían en corro y daban vueltas alrededor del difunto Sí. y hacían como una especie de danza del abellón y incluso como una especie de de mantra, Sí. como para, incluso se dejaba, creo, la puerta abierta, la Sí. ventana abierta para que Y saliera. la puerta del frente y la puerta de la era, porque estaba una puerta enfrente de la otra para que entrara por un lado y saliera por el otro. Efectivamente. O sea que, mira, esta noche me llevo esto de palma, oye, enormemente ilusionada con esto, porque han tocado mis raíces. Pues vamos a seguir porque el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Y bueno, pues para hablar de exorcismos y para entrar de lleno en el mundo del exorcista, pues qué mejor que lo que hizo a continuación Iñaki, es que se fue a ver, pues yo creo que el exorcista más importante o más conocido, por lo menos, de España, que es don José Antonio Fortea Curucul. Un hombre que, bueno, por su aspecto es bastante chocante, pero luego, por lo que nos cuenta Iñaki, hay yo creo que él se llevó una gran sorpresa cuando se encontró que esa imagen que él da tan extraña, perdón, pues contrasta con una cercanía y una simpatía, ¿no, Iñaki? Correcto. Que no parece que sea de él, ¿no? Porque cuando lo ves en televisión o lo ves hablar así a distancia, da la impresión de ser una persona pues bastante fría, bastante... Sí, pues no, afortunadamente no tiene nada que ver. Primero, le agradezco muchísimo el documento, tanto a él como a José Don Sol, que me han ofrecido, pero él es que además estuvo muy humano, y lo primero que me sorprendió es que parece o aparenta su imagen pública un cierto oscurantismo, con sotana y demás, y de pronto me veo pues una persona con ropa deportiva que iba a dar un paseo al que me invita, no sé, en la pequeña distancia es muy humano, no sé, la verdad que me sorprendió gratamente. A mí me pasó así con un párroco en Galicia, en La Coruña, igual, exactamente. O sea que el padre Fortea creo que es aragonés, no es gallego, o sea que no es el caso anterior que se trataba de un cura pues muy rural y muy Sí, pero de la si zona. está en Galicia atrapa No, el padre Fortea está en Alcalá de Henares, o sea que sí. él trabaja es de la Sí, diócesis porque de yo Alcalá lo de leí, Henares. no porque no lo Y conozco. precisamente lo que yo creo que aquí hace muy bien Iñaki es irse a las fuentes canónicas de lo que es el exorcismo. Vamos a escuchar un primer corte que nos pasa Iñaki, donde el padre Fortea describe nada más y nada menos que al maligno, al demonio. Para la Iglesia Católica, el demonio es un ser personal, no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Concretamente se trata de un ángel caído que se ha rebelado contra Dios y que ha tomado ya una decisión definitiva de apartarse de su creador. Esta entrevista, hay que decir, Iñaki, que la habéis grabado caminando, ¿no? Por eso Sí, de ahí esos claro. ruidos y... Claro, durante el paseo que él iba a hacer deporte y bueno, pues ha sido una entrevista un poco también singular. También y deportista. Eso es. Y Un deportista. señor muy sano, ¿no? Que tiene Para escaparse del demonio, eso es seguro. Bueno, es que habría que ver porque yo he visto
un programa de televisión, sobre todo, donde aparece el padre Fortea en acción, haciendo algún exorcismo, y bueno, son agotadores, ¿no, Iñaki? Porque alguna vez tiene que contener a una persona que está muy, muy violenta, que se mueve mucho, que intenta incluso escaparse de allí porque al imponerle las manos pues se siente muy mal, y a veces hay que utilizar mucha fuerza física para sujetar a la persona que está siendo objeto del exorcismo. Sí, bueno, se le ve también que es una persona que tiene unos hábitos sanos, porque además nos estuvo diciendo prácticamente que no bebe, que no... Yo lo que sí quería apuntar también una cosa, lo que he dicho antes, él apunta de que el demonio es un ser, y yo también quiero ser un poco aquí crítico, decir que, bueno, también hay que decir que el Dios judeo-cristiano, lo que decía antes, viene de una tramoya mitológica judaica, griega, germánica. Y claro, el Dios judeocristiano se identifica no se identifica, con la naturaleza. Entonces, claro, había que reprender los antiguos cultos dedicados a la diosa, donde el amor carnal y ciertas prácticas rituales se inspiraban en la fecundación de la naturaleza. Entonces, claro, quiero también un poco dar este especie de aportación crítica. Uh-huh. Pues precisamente de esa entrevista que le hiciste al padre Fortea, vamos a escuchar ahora precisamente lo que él habla o lo que él nos dice de cómo se describe una posesión, cómo serían esos cuadros en los cuales realmente existe esa posesión. Solamente en las crisis de posesión. Entonces, la posesión no es algo etéreo y difuminado, es algo concreto, es un fenómeno que se manifiesta a través del cuerpo. Si el demonio no poseyera el cuerpo, no sabríamos que allí hay una posesión. Después, el resto son tentaciones. Una manera más de distinguir, y yo creo que aquí lo deja muy claro, de esa discrepancia que antes aportábamos, ¿no? Y cómo se podría, incluso que tú se preguntabas también al padre Donsón, ¿no? Cómo se podría discernir lo que es una posesión teóricamente de lo que sería pues un cuadro clínico, psicológico o incluso psiquiátrico. Sí, claro, yo le hice esa pregunta a los dos de cómo se diferenciaba lo que es un presunto fenómeno de posesión de un trastorno de orden natural. El padre Fortea es muy listo y responde con muchas más vaguedades, porque es un terreno muy cenagoso. Entonces, claro, él es un psicólogo nato, además lo dice. Él, después de una conversación privada con una persona, pues está extrayendo el perfil psicológico de esa persona, independientemente de los signos y los métodos que emplea la Iglesia. En eso es muy intuitivo, y su experiencia pues prácticamente le lleva a saber. Luego él habla de claro, si responde a cierta literatura sobre el fenómeno, y una serie de rasgos en las cuales, pues bueno, pues por ejemplo, la Iglesia dice que si habla o no en lenguas no conocidas, el famoso fenómeno de la sinoglosia, si descubre o sabe cosas lejanas escondidas, el sansonismo, fuerzas desproporcionadas. Sin embargo, estas facultades cada vez están más rebatidas por incluso teólogos que conocen perfectamente el mecanismo de los fenómenos metapsíquicos, y empiezan a haber un debate teológico de fondo, y eso lo sabe Fortea, y no digamos que te da muchas vaguedades, no te da cosas muy concretas tampoco. De hecho, incluso cuando le preguntas sobre esos supuestos prodigios que se dan, y que la novela El Exorcista y la película pues nos hacía ver algo descomunal, ¿no? Con lo que comentábamos antes, pues te llega a decir incluso que bueno, que eso en el cine está muy bien, pero que en la vida real no hay él nada, es muy ¿no? prosaico. Entonces claro, nosotros tenemos una imagen cinematográfica o dibujada por la literatura más escabrosa, y él no, él simplemente dice que no hay prodigios, que digamos que limita la acción del mal a un dominio de la voluntad por parte del demonio, y te da así una serie de pequeñas características, pero no se le puede llamar prodigios. Entonces, claro, yo le hice un matiz crítico, que le dije, vamos a ver, la obra de Balducci, donde se describe un tratado además bastante antropológico, psicológico, folclórico, religioso sobre la figura del diablo, pues sí que admite esta serie de prodigios. Y claro, él me corrigió, me dijo no, cosa que me sorprendió, ¿no? Balducci no era exorcista, Balducci recogió el testimonio de exorcistas. Lo digo porque en toda la hemeroteca que podamos encontrar siempre va a aparecer como exorcista, cosa que ya aprovecho para
yo creo que Fortea sabrá más, mejor lo que dice. Por supuesto, vamos a escuchar ese fragmento en el que te dice que no hay prodigios. No, pues es, él pues eso se pone a gritar, se llena de furia, puede ponerse muy violento, etcétera. Pero prodigios no hay prácticamente, es rarísimo, rarísimo. Y si él lo dice que está todos los días con esto, pues no vamos a ser nosotros quien le corrijamos este comentario. Bueno, sucede algo y no quisiera que nos quedamos sin tiempo para contar lo más interesante y curioso de lo que te pasó con Fortea. Llega un momento en el que tú le hablas de que te dedicas al mundo de la transcomunicación instrumental, que lleva muchos años de investigación, y en algún momento dado, pues él empieza a decirte, ¿no?, que bueno, puede haber una cierta contaminación a tu alrededor por todos esos espíritus, entre comillas, que te pueden estar en un momento dado pues influyendo para que aparezcan, según la teoría espiritista, en tus grabaciones. Y entonces hay una especie de ritual, no diría yo de exorcismo, pero sí un ritual de limpieza, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Pues sí, ya nos íbamos a despedir y como habíamos empatizado bastante bien, y bueno, nos dejamos un caso interesante que ya lo estaremos. Bueno, pues él tenía que ir a recoger una llave a un convento carmelita y me dice que que no va a impartir la bendición. En la bendición se trataba de un pequeño ritual, digamos, como de limpieza, en el cual nos sienta, no se hace la imposición de mano, creo que hace una serie de oraciones en arameo, bueno, una serie de instrucciones que nos va dando, y además, mira, te voy a decir una cosa antes de que se nos vaya el tiempo. He descubierto un dato muy curioso que te vas a quedar de piedra. En la obra de Balducci, el cardenal Lepisier cuenta cómo el demonio puede, sin ayuda de instrumento alguno, hacer oír melodías, sones raros, cual fueran golpes violentos o explosiones repentinas. Pero que es algo curioso. No, digo que la gente se va a quedar, que en el momento si vas a poner el corte de grabaciones en el que se oyen los golpes, Sí, figúrate cómo se contextualiza perfectamente. Lo tenemos previsto. Bueno, precisamente ahí sucede algo que también queremos poner antes de que nos quedemos sin tiempo, y es también otra posible psicofonía que bueno, me gustaría que la presentaras tú y la escuchamos rápidamente. Claro, porque normalmente ese tipo de invocaciones son reminiscencias de la magia simpática. Él está invocando, realmente son conjuros, está invocando a seres intermediarios para que ayuden un poco a ese ritual de limpieza, y normalmente se les está ordenando. Esta voz, curiosamente, muy curiosamente, dice a la orden precisamente cuando me estaba practicando el ritual en arameo. No puede estar más claro, ¿eh? La verdad es que se escucha con una intensidad bastante fuerte, bastante fuerte. Ahora hay una cosa, si estaba hablando él en arameo, ¿por qué no le contestaron en arameo? Ese es el gran enigma de la psicofonía, ¿no? Exactamente. Que nunca saben qué idioma te van a responder. Bueno, y para acabar, Iñaki, sin que nos toque los pitidos de la 1 de la madrugada, vamos a escuchar esa inclusión o esa grabación a la que tú hacías referencia, y es esos golpes extraños que se escuchaban mientras vosotros estabais hablando. Lo escuchamos ahora. Se escucha la voz del padre Fortea hablando en un lenguaje, suponemos que era arameo. ¿Y esos golpes los escucháis vosotros o se grababan solamente? Claro, es que precisamente lo que te dije de con toda honestidad, pues hombre, no estaba muy sugestionado y permanecía relativamente tranquilo. Pero claro, los ruidos naturales, pero es que ese tipo de ruidos son unos ruidos que se salen de lo natural. O sea, en un convento, la acústica, aunque estuvieras a pie de calle, ese tipo de ruidos los tienes encima. Y claro, ¿cuál ha sido mi sorpresa y mi encogimiento cuando esto forma parte de lo que dice el cardenal Lepisier como una especie de testimonio de la presencia de diablos en el escenario? Verdaderamente sobrecogedor. En el último minuto, y te pido una respuesta en 30 segundos, ¿tú crees que las prácticas de transcomunicación instrumental pueden ser un peligro, suponiendo que todo esto sea cierto? Yo creo que hay que diferenciar entre invocaciones y prácticas de transcomunicación. Ahora, el fenómeno del espiritismo, desde mi punto de vista, ahí ya resonamos con
con nuestro propio consciente, y ahí pueden interactuar una serie de fuerzas que desconocemos. Pues Iñaki, qué lástima que nos quedemos sin tiempo, como siempre. Seguiremos en contacto contigo porque tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchísimos proyectos, muchísimos temas pendientes, y como siempre es un placer que te acerques a tus micrófonos, y nuestros oyentes seguro que lo van a agradecer también. Un abrazo muy fuerte y sigue ahí, porque necesitamos que nos ilustres con todas estas experiencias y estas investigaciones. Un abrazo y un beso a Carmen también. Gracias, Iñaki.